Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. El título está ahí a la vista. En la búsqueda de un texto que continúe con la línea de lo que compartió Renato el domingo pasado respecto de la obediencia, Dios me permitió ir leyendo y explorando la escritura y recordar un suceso que a lo mejor para alguno de los hermanos que está presente esta mañana es algo desconocido y verdaderamente yo no he descubierto nada porque está escrito. Sin embargo, me produjo un impacto muy grande en mi corazón cuando empecé a estudiar este texto. A veces tenemos grandes debilidades en nuestra vida cristiana y cuando eso ocurre, nos aparta de Dios. Es el caso de la historia que voy a relatar esta mañana con ustedes. Dame la siguiente. En Deuteronomio 9:17 dice algo patético. Ustedes pueden, por cierto, anotar estos textos y después revisarlos, ¿no? Pero el texto es tremendo. El que está hablando acá es Moisés. Dice, entonces tomé las dos tablas. Ya sabemos de cuáles son las tablas, todo el mundo sabe cuáles son las tablas de la ley, que Moisés fue a recoger al monte, más que recoger, fue a buscar al monte de Sión, porque las tablas fueron talladas por él, pero llevadas ante la presencia de Dios para que él escribiera el deseo de su corazón y ese deseo de su corazón Moisés lo trajera al pueblo. Pero miren lo que pasó acá. Dice Deuteronomio 9:17 que entonces Moisés se refiere, no sé, tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¡Qué espanto! Si usted se pone en esa dimensión, usted podrá analizar, pero ¿qué ocurrió? Que habiendo Moisés bajado del monte Sinaí, con las tablas en la mano, se produce esta situación de parte de él. Dame la siguiente lámina, José, o quien esté en la mesa. Éxodo 31:1 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, estaba en una relación estrecha ya en el monte Sinaí, dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Por tanto, el objeto que lleva Moisés a la presencia de Dios tenía un propósito superior. Debo decir que a partir de aquel día y hasta hoy, los 10 mandamientos es una realidad en cualquier cultura del mundo, en cualquier sociedad del mundo. Los 10 mandamientos es algo prácticamente eterno que los hombres la conocen, la mayoría, pero muchos de ellos no toman en cuenta este instructivo que Moisés recibe en aquellos días para entregar a su pueblo primeramente. Pero esto en el tiempo se fue difundiendo y hoy día los 10 mandamientos es un manual del comportamiento del ser humano. Es aquí donde usted obedece o desobedece la voluntad de Dios. Y veamos cómo se desenvuelve este fenómeno. Entonces, baja, porque dice aquí, y dio a Moisés. Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, eso estaban autografiadas por él. No era una invención divina, ni Moisés llevó un formón, una gubia para escribir letras. Usted podrá imaginarse
Lo maravilloso que es ver que Dios está tallando con su dedo todos los deseos de su corazón escritos en un objeto material como es una piedra. Por tanto, esto tenía un gran significado para Moisés. Y él estaba bajando con el manual del buen comportamiento del pueblo de Dios frente a Dios. Pero ¿qué pasó? En Éxodo 32, 1, aquí dice 1:35, porque yo dice que José me ayudó a la escritura de todo esto, que quedara todo esto, porque el texto que voy a compartir está todo basado en Éxodo 32, 1 a 35. Pero el versículo 1 de este mismo capítulo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, presten bien atención, estén atentos sus corazones y sus oídos a lo que Dios quiere esta mañana compartir con cada uno de ustedes. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Usted verá que este texto de la Escritura es casi una neutralidad total entre el pueblo, Moisés y Dios. Fíjese usted que la situación que se empieza a dar en la tierra, porque obviamente Moisés estaba más arriba del nivel de la tribu que estaba ahí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y aquí hay un factor muy determinante. ¿Cómo vemos acá que el pueblo era necesario para ellos la presencia de Moisés? Porque ellos no tenían el manual de conducción por el desierto. Y todo lo que decía Moisés era lo que ellos hacían. Entonces él estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí hablando con Dios. Usted podrá imaginarse, hermanos queridos, trasládese a esa imagen sobre un cerro en que Moisés, en la intimidad de su corazón, y él como persona, estaba hablando con el Creador. ¿Quién podrá llegar a ese estándar de vínculo con el Creador? Por lo que yo veo en la Escritura, solo Moisés. Por tanto, él era un hombre completamente transparente, puro, un hombre que no tenía ninguna conducta oscura y negativa en su corazón. Lo único que quería este Moisés era poder tener una comunión con él, recibir el instructivo para bajar después con las cosas que tenía que decirle al pueblo por cuenta de Dios. Es muy interesante todo ese fenómeno, ¿no? Pero aquí ellos se acercaron porque dijeron, nos falta el líder, ¿dónde está? ¿Qué vamos a hacer? En 40 días no sabemos para dónde ir. Entonces, dice el texto que se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan. Mira tú, ya empezaron ellos inmediatamente a levantar un contubernio en contra de Moisés en búsqueda de reemplazo de Moisés. Lo que no sabían que este reemplazo a Moisés lo estaban convirtiendo en un objeto de idolatría completamente pagana. Lo más terrible, Aarón, no sé si explico en breve quién era Aarón. Aarón era el sacerdote, venido de la tribu de Leví, y por tanto él era el sacerdote que encabezaba todos los actos de adoración y de culto a Dios. Pero lo sorprendente es cómo es que de pronto un líder de esta calidad o de este nivel de autoridad cae envuelto en una ignorancia, en una falta de discernimiento espantosa, como ustedes la van a poder apreciar en la medida en que va avanzando la prédica. Y hablan de manera despectiva aquí, por ejemplo, en una de sus partes del texto que leo, dice, el varón que nos... No dice, oye, Moisés, no, sino que el varón, aquel tipo que
que tú usaste para tal función de sacarnos de la tierra de Egipto, dice, eso es lo que están diciendo. Fíjate, dicen entre ellos, no sabemos qué le haya acontecido. Y capaz que se perdió, capaz que se murió. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Y vamos a quedar sin adorar, porque ese era el engaño que estaba provocando en este instante la petición del pueblo. Vamos a quedar sin adorar a nuestro Dios. Y de alguna forma hay una conducta camuflada en el sentir del corazón que tenía el pueblo de Dios, porque era verdad que había una ausencia de un líder, pero la existencia de Dios estaba permanentemente con ellos. Entonces, se da este fenómeno que hay una actitud de rebelión del pueblo. Haciendo una pequeña comparación, nosotros de pronto también asumimos roles de rebelión en nuestra vida y hacemos exactamente lo que se nos da la gana. El pueblo de Israel también lo hizo. Y ahí entonces vemos las consecuencias que vendrán posteriormente. Dame la siguiente lámina, por favor. Analicemos algunas debilidades en esta reacción del pueblo. Primero, necesitaban un Dios en cuerpo presente. Alguien que, y ustedes observan que ahí hay la palabra Dios está escrita en minúscula porque me refiero a cualquier objeto que sea algo divino para ellos, pero no el Dios que usted conoce y que yo conozco. Por tanto, en cuerpo presente necesitaban estar y hacía 40 días y 40 noches que no sabían nada de Moisés, tampoco sabían si volvería. Más para el pueblo era demasiado vital para su existencia y conducción la presencia de Moisés. Aquí hay un tema que creo que es vital. No apartarse del camino siempre será clave para su vida. Vayamos a la realidad de su vida espiritual, hermanos. En breve, en un par de segundos, usted también tiene una estrecha relación con el Señor. Pero usted no lo ve, ni tiene a Moisés a su lado, pero usted sabe que tiene una comunión perfecta con el Señor. Pero de pronto nos apartamos de su camino. Por tanto, no apartarse del camino siempre será clave, vital, fundamental. Aquí lo que está haciendo el pueblo. Se juntaron algunos líderes rebeldes y determinaron crear este ambiente hostil, este ambiente que separaba a Dios del pueblo de manera engañosa porque habían involucrado a Aarón siendo un sacerdote. Continúa, dice, y exigen a Aarón ser partícipe de su rebeldía y contumacia. Y usa esta palabra contumacia, que puede no entenderse mucho, pero la contumacia es aquel que sabe que tiene que tener una conducta de vida, respetar las leyes y las ordenanzas, y aún así no lo hace de manera exprofesa. Por tanto, aquí había una contumacia de Aarón, que estaba reemplazando al Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto por un objeto material que el propio Aarón iba a construir. Volvamos de nuevo al pasaje primero. Moisés dice, rompió las tablas de la ley y las arrojó violentamente al piso. Vamos a ver el desenlace de esta ruptura de tablas de parte de Moisés. Para muchos de nosotros a lo mejor solo nos quedamos con esa parte en que sabemos que los 10 mandamientos están escritos en una tabla. Para algunos de los que estamos escuchando esta mañana, esto puede ser una sorpresa. Vale decir, había otro par de tablas que fueron rotas por causa del pecado del pueblo. Y lo que es peor, por el aval que le dio a Aarón a esta conducta. Entonces, Aarón hace algo sorprendente. Y como hemos escuchado de muchos de nosotros,
La Escritura tiene algo maravilloso, hermano. Cuando usted toma la Biblia entre sus manos, usted encontrará historias buenas e historias malas. Y ambas historias contribuyen para nosotros a la formación y edificación de nuestras vidas, y ojalá en la mayoría de los casos en que hay cosas malas, nosotros podamos no volver a cometer el mismo error. Esa es la razón principal por la cual la Escritura nos enseña grandes errores cometidos por líderes y próceres de la Escritura. Aquí vemos otro más. Aarón, sacerdote. El primer sacerdote nombrado por Dios. Aquí está Aarón cometiendo una herejía, una conducta completamente fuera de los cánones que le corresponde tener a un sacerdote. Entonces le piden a Aarón que haga un objeto de adoración. Y Aarón, hablando en un idioma entendible para todos nosotros, agarra papa, pero la agarra de manera terriblemente fuerte, comprometida, profunda, porque dice el texto que Aarón determina apoyar esta rebelión. No tan solo una precisión en medio de mi predica esta mañana. Los que están anunciados como versos son los que técnicamente, no técnicamente, sino que lo que está escrito en la Escritura. Por ejemplo, el punto C es un comentario que yo hago comprendiendo la envergadura de lo que está haciendo Aarón, para una precisión en la predicación. Entonces, ¿qué es lo que hace Aarón? Determina apoyar esta rebelión, siendo sacerdote. Y no tan solo los apoya, sino que además inicia los preparativos para fabricar el becerro. Aquí querían fabricar un becerro. Necesitaban en su creencia vana que si este nuevo Dios iba delante de ellos, les sería grato a Jehová haberle hecho este reemplazo de Dios. Imagínense qué tremendo lo que estaba haciendo Aarón. Estaba reemplazando al Dios creador que lo había sacado de Egipto, que le había dado el maná por el desierto, que lo acompañó en todo momento, en medio del desierto, donde sus ropas nunca se gastaron. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Empieza a construir un becerro para que idolatren a este becerro, creyendo que de esta forma, en esta idolatría, van a agradar al corazón de Dios. Y no se habían percatado y no discernió a Aarón que lo que hizo fue cambiar al Dios por un objeto material creado por ellos mismos. Interesante porque ahí en el texto que yo leía mientras preparaba el tema, dice que él usó herramientas, así como los que conocen un poco de herramientas de construcción me van a entender inmediatamente, las gubias, que son como unos formones que tienen formas, ¿verdad? Lima y cosas así, bueno, Lima en aquellos años no había, pero sí habían gubias, ¿no? Él empieza a tallar el becerro. Imagínense qué forma tenía de acceder a una conducta idolátrica del pueblo, construyendo este objeto de adoración. El versículo 3 dice, Aarón como máxima autoridad les pide las ofrendas. Fíjate, mira lo que hace Aarón. Entonces el versículo 3, siempre estamos hablando de Éxodo 32, dice, Aarón como máxima autoridad les pide las ofrendas de los objetos de oro que tengan y los entreguen para iniciar el proceso de fundición del becerro. Imagínense ustedes, Aarón ahí en la tierra, ahí en ese lugar, en el campamento, era una autoridad total y completa.
y van un grupo, seguramente aquí se armó un grupo de rebeldes que fue a hablar con él, le dijo el plan que tenían los rebeldes, y entonces él accedió inmediatamente. La escritura no objeta nada de lo que el diálogo que hay entre el pueblo y Aarón. Ustedes disfruten leyendo este texto de la escritura, es verdaderamente para disfrutar de manera maravillosa las enseñanzas que tiene la escritura para nosotros en estos días. Y dice que les pidió, leo de nuevo, dice, Aarón como máxima autoridad les pide las ofrendas de los objetos de oro que tengan y los entreguen para iniciar el proceso de fundición del becerro. Es más, aún, el propio Aarón utiliza herramientas para darle forma al becerro de la idolatría. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hoy nosotros construimos nuestros propios ídolos, hermanos. Usamos todas las herramientas para construir nuestros propios ídolos que vienen en reemplazo de nuestro amado Dios. Qué terrible es caer en estas debilidades como le pasó a Aarón. Es más, sí, aquí hablando en el idioma habitual de nosotros, el condoro fue mayúsculo de Aarón, mayúsculo. Miren versículo 5, en versículo 5, ¿qué dice? Aarón dice, mira tú, las quiso hacer mejor. Sobreabundó en el deseo de magnificar este nuevo ídolo, esta nueva figura que estaba levantándose para reemplazar a Dios. Dice, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mira, llamó a una fiesta este sacerdote. Dice, mañana será fiesta para Jehová. Es decir, llama al pueblo, recibe los aros y los objetos de oro, los funde, lo talla el animal, este objeto, esta imagen de este becerro, y no solamente eso, lo levanta, lo deja ya en un lugar de exaltación al pueblo, sino que además dice, y mañana remataremos esta maravilla que hemos hecho haciendo una fiesta para Jehová. ¿Qué tal? Es tremendo. Esto es una total herejía y desconocimiento de la autoridad de Jehová en la manifestación y presencia del pueblo de Israel. Es decir, el avance y el desarrollo del pensamiento de Aarón no estuvo por ningún minuto en el temor de su corazón frente a Dios. Porque mira, voy a hacer un altar antes del becerro. Es decir, dijo, el becerro es bueno, es importante porque lo vamos a tener para adorar a este becerro y en consecuencia de rebote, esta adoración va a Dios. Pero voy a hacer un altar previo al becerro para que esto sea más eficiente, para que esto tenga una mayor connotación espiritual. ¡Qué tremendo lo que hizo este hombre! Qué tremendo lo que hizo. Y él era el que tenía encargado de cuidar al pueblo abajo y darle la dirección y la directriz, mientras en ausencia de Moisés iba a buscar las tablas de la ley. El verso 6. En el pueblo entero fueron idólatras, sacrílegos, apóstatas y ofensivos. El pecado es la corrupción de los pecadores, que además es una degradación. Aquí el pueblo cayó en una clara degradación del honor de nuestro Padre Celestial. Sigo avanzando. El 7 y el 10 dice, Dios advierte, en medio de todo esto, ellos están en un lugar más alto, Moisés y Dios, ¿verdad? Jehová, dice la Escritura, él habla de Jehová la Escritura. Entre el versículo 7 y 10, y lo quiero leer, déjeme buscarlo. Entre el versículo 7 al 10,
ver. ¿Qué dice? Este es el diálogo que tiene, es interesante, la escritura realmente sorprende, anima, fortalece y me da un gozo muy grande leer esta escritura, hermano, y entender esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Le dijo, baja del cerro, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué dolor, qué tristeza más grande, Señor. Dios le dice a Moisés que su pueblo se corrompió. Él le da la noticia. Qué triste, ¿no? Entender que Dios mismo le dijo, mira lo que está haciendo este pueblo rebelde. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido dioses, sacrificios. Pero un poquito. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué dolor, hermanos, qué dolor. No reconociendo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo reemplazaron por un becerro. A veces nosotros cambiamos a nuestro Dios por un Dios inútil, un Dios que no ha hecho nada por ti ni por mí. Los dioses de este mundo, los dioses paganos. ¿Cómo es posible que el pueblo haya hecho eso y que Dios le dijo a Moisés, anda, mira lo que está haciendo tu pueblo? Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti lloré una nación grande. Encendió la ira del corazón de Dios el pueblo de Israel. A veces en nuestra vida personal encendemos la ira de Dios porque hemos pecado, porque hemos sido idólatras, porque hemos fallado. Moisés quedó consternado, ciertamente, porque esta visión que le dio Dios, él no la veía. Moisés no sabía. Dios,
El verso 12 y 13 dicen, a ver, dame una lámina de nuevo, por favor, creo que está escrita ahí, José. José, ¿alguien me puede dar la siguiente lámina? Ahí está. El 12 dice, mira, este es el diálogo notable que tiene Moisés con Dios. Este es un diálogo maravilloso que tiene ahí Moisés con Dios. Y le dice a él para que comprenda a Dios. Mira la dimensión del corazón de Moisés que interviene ante nuestro Creador por su pueblo. Y este es el diálogo que hay. Usted lo puede comprobar ahí en la Escritura. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, mira, aquí él está pensando en lo de que el faraón y su pueblo iban a hablar del pueblo de Israel? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Sí, van a degradar el nombre de Dios los egipcios, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Dios, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Imagínate tú la envergadura de la petición de Moisés frente a Dios. Vuélvete del ardor de tu ira, le pide él, Moisés, a Dios, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aún así, sabiendo que se habían mandado un tremendo condoro, aún así Moisés, con su corazón maravilloso y generoso, va y clama y pide que Dios no castigue a su pueblo. Y después le pasa un pequeño repaso de amor y de misericordia de Dios cuando le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y lo has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Le hace recordar una promesa de Dios para su pueblo y cómo iba a castigar al pueblo si él había dado esta promesa. Qué interesante cómo Moisés defiende a su pueblo, aún sabiendo que estaban cometiendo un gran error. Dame la siguiente lámina, por favor. Y miren ustedes, usted podrá creer, hermano querido, que la petición y la defensa de Moisés hizo cambiar el corazón de Dios. ¿Quién se atreve a hacer esto? ¿Quién? ¿Hay algún proceso entre nosotros, alguien que pueda pedirle a Dios que sea clemente con la maldad y el pecado de muchos? ¿Sí? Mira, el 14, mira la respuesta de Dios. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Le cambió, en un idioma actual, le cambió el switch a Dios. ¿Quién? Moisés, solamente él, en este corazón dadivoso de Moisés, le permitió cambiar el switch a nuestro Creador. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo. Sí, se retractó de lo que le había dicho Moisés, que iba a consumirlos. Y aquí cambia una vez más la historia. Vuelve a tener un curso distinto la historia. Pero vemos cómo Dios cambia de actitud porque su siervo Moisés ruega y pide y clama por su pueblo. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo Dios respondió a Moisés? Que no buscaría venganza en contra de su pueblo. Él no.
Luego vemos un acto bien impactante, pero él no. Dame la siguiente lámina, hermano. Entonces, como dije en el 14, verso 14, dice, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una reflexión. En ambos actores, me refiero a Dios y a Moisés, existe en ellos el mismo sentir. Pero antes que nada es aplicable la misericordia antes que el castigo. Dios es así. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Él piensa siempre generosamente con todo aquel que se arrepiente. Con todo. Por eso que Él nos aceptó, nuestro Padre Celestial, cuando reconocimos a Jesús, que en la cruz del Calvario, Él entregó su vida por usted y nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, aún lo más recóndito de pecado que había en nuestro corazón, todo lo más oscuro, lo más tenebroso que teníamos en nuestra vida, Él lo perdonó. Por eso que Moisés conocía el corazón de Dios y Dios conocía el corazón de Moisés. Ambos tenían el mismo sentido, perdonar más que condenar. Hermano, siempre es mejor perdonar y no juzgar. Las tablas de la ley, del versículo 15 al 19, relata el descender del monte. Y volvió Moisés y descendió del monte, el versículo 15, siempre el versículo 32, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Había toda una situación que se estaba viviendo porque el propio Aarón había declarado que haría una manifestación, pero él le aclara lo siguiente, y él respondió, ¿quién? Moisés. No es voz de alaridos de fuerte, no es una lucha, no es una pelea, ni voz de alaridos de débiles. Dice, voz de cantar oigo yo. Es decir, en vez de pelea o lucha o confrontación, era como alguien estaba cantando, como alegre, ¿no? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. José, ¿me puedes tirar esa imagen de... Buscamos esto con José ayer. Y aquí hay una figura gráfica bien interesante. Si ustedes la ven con cuidado, vemos que hay
personas que están en el piso, expectantes a ver qué es lo que traía Moisés. Pero fíjense que a la mano derecha de mi pantalla, por lo menos, no sé si le aparece a ustedes, hay un becerro y está montado sobre un monolito, porque ellos están haciendo el culto a ese becerro. Y resulta que Dios había mandado a Moisés con las tablas de la ley que traía entre manos para dársela al pueblo, con las instrucciones de lo que tenían que obedecer en la tierra que Dios lo había sacado de Egipto, donde estaban. Pero ellos estaban ahí expectantes, viendo lo que traía Moisés, pero estaban adorando al becerro que estaba a la mano derecha. Esta figura, esta gráfica, demuestra efectivamente lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dice la escritura, vuélveme al anterior texto, José, por favor. Dice la escritura, el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, estaban danzando, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hermano, yo sabía que esto había pasado por historia, lo había comprendido alguna vez, pero ahora que lo tuve que estudiar, yo quedé impresionado. Y aquí vemos otra cualidad de Moisés, la transparencia, la honestidad, la fidelidad a Dios. Yo no puedo entregar este objeto que trae las tablas de la ley a un pueblo corrupto, a un pueblo que se coludió con el pecado. Prefiero romper el mandato de Dios ante sus ojos, dijo Moisés, y lo arrojó violentamente y las tablas se hicieron pedazos. Sí, se rompió la ley que traía Moisés para entregar al pueblo de Dios por causa del pecado de ellos. En todo esto, Moisés increpa a Aarón respecto de cómo no tuvo discernimiento para no coludirse con el pecado de ellos. En el versículo 21, lo leo, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? No podía entender Moisés lo que su hermano había hecho. Aarón era el hermano mayor de la familia de Moisés y Moisés era el menor. No entiendo, Aarón, ¿qué te fascinó que cambiaste al Dios, a nuestro Dios, por este becerro? No lo puede entender. No comprende la envergadura del cambio que hizo Aarón, permitiendo y dando lugar al pecado del pueblo. En el 22, que no lo tengo escrito ahí, dice, hablo de nuevo Éxodo 22, 32, versículo 22, dice, y respondió Aarón, responde este compadre, pues sí, tiene que decir algo. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado, hermano. ¿Qué te parece? Justificó su conducta frente a Moisés. Bueno, ¿y cuál es tu preocupación, mi querido Moisés? Si tú sabes que estos gallos son todos pecadores, son todos malos de corazón. Entonces, frente a eso, sigamos pecando nomás.
Parece ser que eso es lo que está tratando de convencer Aarón a Moisés. Sin embargo, no, todavía no entendía Aarón la envergadura del condoro que se había mandado. Lo lleva a situaciones contractuales entre nosotros. ¿Cuántas veces los líderes de las iglesias dejan ocultos los pecados de la membresía por beneficios o por conveniencia o por temores a no decir las cosas como corresponde? Hermano, la Biblia no la puedo cambiar yo. Este libro yo no lo puedo cambiar, ni lo puedo alterar. Es lo que Dios dice para usted y para mí. Pero parece ser que Aarón quería hacerle pensar distinto a Moisés. Aquí se produce el desenlace. Enardecido Moisés viendo este espectáculo, las danzas paganas, el becerro, la participación del sacerdote, que era su hombre de confianza ahí, entre el paganismo que estaba surgiendo entre el pueblo de Israel. Moisés decide tomar una decisión. Y créame que es una decisión durísima, pero dura, dura, dura. Vuelvo y retrotraigo que Dios, por causa de Moisés, había cambiado su postura y ya él no iba a condenar ni a juzgar al pueblo. Pero ¿qué lo hizo Moisés? Vale decir, uno de la talla, del calado de ellos mismos, uno de la misma familia del pueblo de Israel, iba a tomar decisiones de justicia por el pecado que cometieron los rebeldes que levantaron este becerro, cambiando a Dios por este becerro. Leo a partir del versículo 25 en adelante. Voy a leer un poquito antes. Yo acabo de terminar de leer el versículo 22 en que dice que no se enoje el diálogo que tiene Moisés con Aarón. Dice que ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque, 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y aquí viene la reacción de Moisés. Dame la siguiente lámina, José. Quiero que quede pegado ese texto ahí, pero quiero leer los siguientes versículos. Presten atención. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, hizo una pregunta. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por seguir los mandamientos de Dios? Eso es lo que dijo Moisés en la puerta del campamento. Júntese conmigo, dice. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví,
Sí, los hijos de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Aquí vino el castigo que Moisés consideró que era necesario. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, pecar no es gratis, cambiar a Dios no es gratis, cambiar al Dios que nos dio la esperanza de vida no es fácil, no es llegar y cambiar. Dios es insustituible, no puede cambiar. Luego dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te ha dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó varón. Dame la última lámina, cosa. Hermano, la rebelión no es gratis, el pecado no es gratis, tiene consecuencias y se paga. Busque usted la santidad, busque usted la obediencia a Dios y no se aparte de su. Mi reflexión final es la que está escrita ahí. Usted tiene sus propios ídolos que le apartan de Dios o que le puedan apartar de Él. Identifíquelo. ¿Cuáles de ellos son? ¿Y cómo puede poner atajo a esta debilidad? La rebelión del pueblo no siempre es la voluntad de Dios. En rigor, éxito en obediencia, fracaso en desobediencia. Hermanos queridos, para mí siempre es un gozo y una alegría compartir con ustedes la maravilla de la Escritura. Y el Señor bendiga sus vidas esta mañana y les dé el resto del día en reflexión. E identifique cuáles son sus hijos que no lo dejan o que le están haciendo cambiar al Dios que usted creyó. Finalmente le contestó Jesús, el que me ama
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada con él. Prepárese para que usted tenga morada en el cielo, si es que su conducta es grata delante de Dios en estos días. El Señor les bendiga y les guarde. Señor, te doy gracias esta mañana por la palabra que tú has compartido con nuestros hermanos. Que esto sea, Señor, un claro discernimiento de aquellas cosas que nos apartan de ti y que no nos dejan estar en comunión permanente. No permita, Señor, que levantemos nuestros propios dioses para cambiarte aquí por los dioses que dominan nuestra vida. Bendigo a cada uno de los que esta tarde, esta mañana, está escuchando y que ha entendido con claridad esta palabra que tú has puesto en mi corazón. El Señor guarde cada uno de ellos y permitas que la bondad y la justicia tuya esté de manera permanente en su corazón. Porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, más que de justicia y de venganza. Gracias. En el nombre de Jesús. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno